¿Cuántas veces no abordamos una conversación por incomodidad? No decimos aquello que es realmente importante para nosotros, a pesar de estar generándonos malestar, emociones negativas. ¿Cuántas conversaciones difíciles estamos evitando en el día a día? Hola, ¿cómo están todas y todos? Les saluda su servidor José Sanper, José Sánchez, es terapeuta y me acompaña nuevamente Jorge Eduardo Gómez. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Mm. gracias, gracias. También licenciado en Así es, psicología, psicoterapeuta contextual. así es. Y muy contento de estar aquí hablando de un tema que muy seguramente todas y todos hemos pasado y que vamos a compartir algunos ejemplos que a nosotros también nos han pasado y que son muy importantes para el tema del bienestar de nuestro día a día. Muy bien. ¿Qué es una conversación difícil? ¿Cómo podemos entender a eso que nos referimos? Mira, la podemos entender como aquella conversación que nos ocupa en el día a día, es decir, en nuestra mente estamos pensando en que tenemos que llegar a hablar de ese tema y una conversación difícil tendría que tener este componente de no es algo que solemos hablar diariamente, ¿no? También podríamos hablar de que tiene ciertos componentes que nos generan cierto malestar y entonces por ahí podríamos entrar a todo un mundo de conversaciones, ¿no? Claro. Creo que otro punto importante es que existen conversaciones difíciles en la escuela, en el trabajo, en nuestra familia, con nuestra propia pareja, con nuestros propios amigos y bueno, de ahí nos da para este Claro. episodio y muchos otros más. Podríamos decir que son conversaciones importantes, Sí, ¿sí? totalmente. Donde puede haber roces o no, donde puede haber un conflicto malsano o un conflicto constructivo, Sí, donde puede haber puntos de vista diferentes, pero podríamos decir que son conversaciones importantes. importantes. Por ejemplo, Por ejemplo, creo que una de la que viene a mi memoria es el momento de renunciar a tu trabajo. conversación difícil. Conversación difícil porque no sabemos en qué momento ya internamente hemos tomado la decisión y me gustaría como que cada uno que nos esté escuchando ponga en la mente si le ha tocado la renuncia a un trabajo, el momento en que ya tomó la decisión y el momento en que habla y tiene la conversación de esta decisión, ¿no? Entonces pasa un tiempo importante, relevante en esto de esta conversación difícil de renunciar, porque lo decidimos en un momento y lo hablamos hasta después. ¿Por qué? Porque pasa todo un proceso que a nosotros nos dificulta tener esta conversación. Y esa es una conversación difícil porque habla de qué tanto valorábamos o no valoramos a nuestro trabajo, qué tanto valoramos nuestro bienestar si estamos en un trabajo que nos está dañando y todo un Claro. sinfín de factores. O a veces no es que tú tengas algo que esté mal, simplemente que yo estoy decidiendo, eligiendo irme por otro camino. O Así sea, es. en el trabajo no necesariamente renuncio porque estoy inconforme. Incluso creo que las renuncias más difíciles vienen de ahí, ¿no? De decir, estoy en un trabajo que tal vez no me estaba pagando mal, tal vez estaba yo teniendo un horario limitado o un horario que me permitía seguir con mi vida, pero tal vez no estaba acercándome a la vida que quiero vivir. Y Claro, entonces esa conversación se vuelve todavía más difícil, ¿no? Y acá la conecto con otra, que es cuando necesitamos romper con una relación claro. No eres tú, soy yo. que no es una relación necesariamente que nos daña. Claro, Simplemente no es la relación con la que nosotros quisiéramos vivir y la convierte en una conversación aún más difícil, ¿no? claro, claro. Donde independientemente de lo que está ocurriendo con la otra persona, simplemente yo estoy tomando la decisión de terminar. ¿Y cuántas personas no terminan con una relación y permanecen, incluso hasta se casan y tienen hijos y nietos por haber tenido pendiente esa conversación de no estoy a gusto, no quiero estar aquí simplemente, ¿no? No sé, tal vez un sano egoísmo, o un ver por mí mismo de simplemente no me siento cómodo, ¿verdad? Sí, y incluso creo que decisiones de por vida, a ver, aquí lo estamos hablando de una situación como muy particular, pero hay decisiones de por vida que se toman o se dejan de tomar en base a evitar tener esta conversación difícil. Aquí me viene a la mente una persona cercana que no se divorcia de un matrimonio porque no quiere que sus papás
tener esa conversación con sus papás y que ellos sufran por este divorcio, porque en la cultura en la que nos encontramos, muy latinoamericana, muy religiosa, el divorcio tiene una connotación sumamente negativa, que rompe familias, ¿no? Hablando un Claro, poco de la mitología que hay detrás del matrimonio y divorcio, y una persona cercana de decir: "No voy a terminar este matrimonio para no dañar a mis papás, y entonces no tener esta conversación difíciles, y hasta que mis papás mueran, ya entonces tomo esta decisión". Imagínate, claro, vivir claro. así por no tener una conversación difícil. O muchos casos de personas que cambian de carrera o de rumbo profesional a los 30, O a bastante 40, frecuente, o 40, sí. por no haber tenido una conversación difícil con sus papás a los 17, 18, 19 años de, ¿sabes qué? No me gusta esta carrera, o no quiero estudiar esto, o me equivoqué. Y Y es ten totalmente válido, ¿no? Sí, ahí aquí te compartiría esta pregunta que creo que todas y todos tenemos en nuestra casa, en donde nos estén escuchando, de decir, bueno, ¿y por qué una persona puede aguantar tanto? ¿Por Sí, qué por qué se decidió cambiar de carrera, esperó 10, 15, 20 años? Incluso, personas que incluso sacerdotes, metiéndome en la parte religiosa, que dejan de serlo a los 40, 50 años. ¿Tú qué claro. crees que haya dentro de eso? Bueno, primero, tal vez en su momento, yo pensaba que quería estudiar eso, pero luego cambió de opinión. O Okey, tal vez, simplemente no había fíjate, hablando, pues, una conversación tiene que ver con 2. sí, Por lo tanto, el receptor también importa. Entonces, si yo pienso que voy a tener una consecuencia desagradable a partir de esa conversación, puede ser que la empiece a evitar. Y esta palabra, evitación, desde el enfoque de terapias contextuales es clave, porque explica muchos de los problemas de salud psicológica, de problemas que ocurren en la vida de las personas. La evitación, tanto la evitación interna de lo que estoy sintiendo o que quiero evitar sentirme incómodo, ansioso, triste, como la evitación de situaciones. Entonces, por un lado, bueno, creo que una parte importante también es la consecuencia que voy a obtener a partir de decir eso que pienso, quiero, deseo, necesito. sí, y esa consecuencia, probablemente, quienes han mantenido una decisión por tanto tiempo, es una consecuencia que no quieren afrontar en ese momento. Claro. Y entender entonces que tampoco está mal, no estamos hablando aquí y como hacer un corte en este momento y decir, no estamos hablando aquí que esté bien o esté mal, una decisión que No, tomemos no u otra. moralizar, Sí, ¿verdad? no lo estamos moralizando, sino más bien entender que en ciertas conversaciones difíciles está nuestro valor, que tenemos que pasar por esas conversaciones difíciles para acercarnos a esa vida que queremos vivir. Que también es cierto que no por eso vamos a andar en la vida buscando conversaciones difíciles porque ese sea el camino del bienestar. Creo que no va por ahí, no, creo que más bien Claro, va en el sentido de hay ciertas cosas o hay cierta camino de vida que nosotros queremos vivir y hay ciertas conversaciones que se nos van a atravesar, ¿no? claro. Fíjate que creo que es importante normalizar los conflictos, normalizar las conversaciones complicadas y también cotidianizar. Okey, Fíjate, ¿cuál es la consecuencia de no tener una conversación difícil? A lo mejor la persona está evitando esa emoción intensa de frustración o esa gran pelea que va a tener con alguien. sí, Sí, evita ese sentimiento intenso, pero mantiene un sentimiento a lo mejor menor, pero más tiempo, duradero. ¿Por cuántos años, por cuántos meses, por cuántos días? En lugar de simplemente afrontar la situación, ¿sí? Y ahorita mencionaba el normalizar el conflicto, porque el ser humano, pues no somos solos, no somos individuales. El ser humano es un ser colectivo. Por lo tanto, al ser un ser colectivo es un ser interpersonal, o sea, estamos relacionados. cierto, Y al estar relacionados, sí o sí va a haber conflicto. Conflicto constructivo, sano, productivo o conflicto violento, problemático. Pero va a haber conflicto. Dependerá de nuestras habilidades, de nuestra voluntad, el hacia dónde se evita el conflicto. Entonces, las conversaciones difíciles son conversaciones de conflictos. sí, Conflictos chiquitos, medianos y grandes, porque
también en el día a día hay cosas chiquitas que pueden parecer una conversación difícil o ser una conversación difícil, ¿no? Por ejemplo, algo, no sé, resulta que me ofrecen café, yo no tomo café. Ujú. Entonces digo, gracias, no tomo café. Digo, no les voy a dar la explicación de que me causa problemas gastrointestinales y luego no me van a andar aguantando. Sí, 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 sí. Eso no es necesario platicarlo, No, pero ya me pero incomodé yo que me hayas dicho que no al café. ajá, y crees que te estoy rechazando, tal Sí, vez. sí, sí. Imagina que yo, te acepte el café, pero le dé así como un traguito. Okey, En lugar de decir: "¿Sabes qué? No tomo café, muchas gracias". sí. Y no es una gran conversación difícil, pero para muchas personas, evitan el conflicto. Incluso, y ahí entramos a otro puerto, que tal vez ahorita no nos vamos a acercar tanto, pero sí un poco para comprender el contexto de todo esto es, tal vez estamos hablando de una historia de aprendizaje donde la persona suele anteponer sus necesidades a las necesidades de los demás, ¿no? Es decir, bueno, pues te acepto el café aunque no lo quiera y de aquí me paso a una reunión del trabajo donde me piden algo que no quiera y lo acepto porque es mi jefe y es una figura de autoridad y entonces antepongo su necesidad y luego me paso a la casa donde no he puesto límites con mi pareja y está todo sucio, y yo tengo que limpiar todo porque nunca se ha puesto un rol Ya, y me duermo muy tarde. Y claro. entonces En ya todo lugar el de día pasarse a la consulta de sí, psicología. exactamente. Y ya todo el día fue un sinfín de evitar conversaciones difíciles, de anteponer la necesidad de los demás, y qué vida tan miserable suena lo que estamos ahorita aquí conversando, y cuántas personas no hemos pasado Claro. por eso en algún momento de nuestra vida, ¿no? Nos aleja del bienestar, nos aleja del equilibrio de estar, con salud psicológica, con estabilidad emocional, comprendiendo que también es normal que haya emociones desagradables y que a veces sean intensas. Sí, el problema es que entre más evite esa conversación, es como una bola de nieve que se puede hacer más grande. Fíjate que me viene a la mente, una anécdota de un secretario de salud aquí en Nuevo León, que fue hace mucho, hace yo creo que 20 años, empezó a haber muchos brotes de, personas infectadas por dengue, Okey. y que luego incluso era dengue hemorrágico. La anécdota es que lo entrevistan al secretario y él dice: "No, no, estamos muy bien", y hasta enseña números y todo. Y lo exhiben y le dicen: "A ver, pero estamos recibiendo Casos cientos complicados. de llamadas de gente enferma y tú dices que está bien. Simplemente hemos recibido más llamadas de las que tú dices que hay ahí en el papel". Ujú. Bueno, ¿cuál es el asunto? Que su gente evitó darle Decirlo. malas noticias. Ya. Por miedo al regaño, al juicio, que no están haciendo algo, y el problema se hizo enorme. En lugar de tener una conversación difícil de: "Houston, tenemos un problema". Sí. No, y hay todo un sinfín de expectativas y creencias detrás de, por ejemplo, en el caso que platicas, de por qué no acercarse y decirle a la persona que eso estaba pasando, ¿no? Incluso, y a mí con esto me recordó que tal vez no estamos yendo a un punto de decir malas noticias, pero bueno, tiene un poco que ver con las conversaciones difíciles, pero hay muchas personas, sobre todo más adultas, que no sé si te ha pasado como médico, de decir, no, yo no voy a que me hagan un check-up, yo no voy a checarme porque capaz si me sale que tengo tal y tal y tal cosa, ¿no? Entonces, para evitarme esa conversación, para evitarme ese lío, esa noticia, pues mejor evito, ¿no? Esas consultas, y estamos hablando de cuántas enfermedades no se pueden haber prevenido por evitar ese momento. Claro, me viene a la mente un ejemplo basado en esto que comentas de acudir a tener una conversación con mi terapeuta o con un terapeuta Sí, psicológico. Son conversaciones difíciles. Personas Ir a terapia no es ir a que te digan cosas que te hagan sentir mejor, no necesariamente, no siempre. no siempre. De hecho, en un inicio es como común confrontarnos con aspectos que nos incomodan y es necesario, voy a usar una metáfora que es la de las heridas, ¿no? Sí, Tenemos una herida y esa herida está sangrando, me duele, y si evito hacerle la limpieza, la curación, pues se va a infectar y nunca va a sanar. Pero si me doy la oportunidad de entrar a ese momento difícil, conversación difícil,
de De verla, reconocerla. ajá, y ponerle una gasita limpia y limpiarle, aunque duele, ¿sí? Y eso permite mejores condiciones para que vaya sanando. Similar ocurre en la psicología, ¿no? Hay muchos temas diversos que nos ocurren a las personas que a veces vale la pena afrontar, o más bien siempre vale la pena afrontar, ¿no? Y con esto quiero llegar a otro componente importante, porque, a ver, hablando muy especialmente de mí, yo por el otro lado soy una persona que sé que hay conversaciones difíciles y que hay que pasar por ellas, yo las busco. Entonces, Ah, eres conflictivo. sí, a lo que voy, Fíjate, ese es un estigma, ¿no? De, no, es que es muy conflictivo. Pues es ser humano sí, y la claro, la todos cosa es ser pasamos. asertivo, ¿verdad? To Perdón. a lo que iba es eso, justo, porque, bueno, yo he pasado con mi pareja y con varios grupos de amigos donde o varias personas que son mis amigos, más bien para decirlo mejor. ¿Nos vas a contar drama? Cuéntanos, Sí, sí, cuéntanos. no, no tanto, un poco sí, Queremos detalles. lo que quería decir es que como a mí me gustan las conversaciones difíciles, inmediatamente las busco. Y entonces digo, a ver, pero ¿por qué la otra vez te enojaste? ¿Por qué pasó esto? ¿No? ¿Por qué no, ya no viene esta persona? O sea, yo las busco, ¿no? Claro. Y entonces también es bueno platicar acá que no necesariamente, como siempre lo hemos hablado y como siempre se busca desde la terapia contextual, pues no es buscar los extremos ni generalizar, ¿no? Por el otro Claro. lado, también hay ciertas conversaciones que en este punto de la asertividad a lo mejor no es lo más sano, buscarla y hacerla y tenerla, ¿no? Es decir, si quieres tener una conversación, y a mí me pasó alguna vez con mis papás, yo quería tener una conversación difícil con mi papá y él estaba viendo un partido de fútbol y entonces yo ahí la quería tener. Y es decir, Ajá, que no que no falta era de asertividad, porque independientemente, porque yo me quedaba con la sensación de entonces el partido de fútbol es más importante que yo, y no era eso, es simplemente buscar el momento adecuado para tener esta conversación, la forma adecuada de tener esta conversación, sin necesidad de tener que postergarla, pero sí buscar las formas en que esto funcione para ambas partes. claro, aquí tocas un elemento fundamental que insistimos mucho en cada uno de estos episodios, que es la importancia del contexto. Conte O sea, no era el contexto adecuado ese momento, a esa hora, en ese lugar, cuando estaba tu papá viendo el partido de fútbol, tal vez. Fíjate que a mí lo que me ha pasado en mi matrimonio es que yo como que tenía la idea de tengo que hablar las cosas para que no se vuelvan problemas, Sí, ¿sí? igual que tuyo. Sí, ok, vamos Estamos en el mismo estamos canal, sí, en en el mismo un grupo de problema. autoayuda, Sí, sí, vamos sí. a darnos Mm, retroalimentación. Bueno, a mí lo que me pasó es que, especialmente el primer año de casado, pues yo traía esa creencia de es que hay que hablarlo, porque si no lo hablamos, al rato se vuelve un problema y hasta nos vamos a terminar separando. Y no quiero eso. okey. O ya la Sí, sí, fantasía sí, la fantasía, catastrófica, sí. ¿verdad? Pero me fui dando cuenta con el tiempo que no todo lo tenía que hablar. Y eso para mí fue un aprendizaje. Es decir, personas, no generalicemos estas ideas, Aprendizajes. ¿no? O sea, no tenemos que hablarlo todo. Lo que sí es importante es escucharnos para saber qué es lo que sí es importante, qué es que sí es una conversación importante que podría ser difícil, pero que es necesaria justo por lo que estamos diciendo, para que no se haga una bola de nieve que luego nos aplaste. Pero tampoco salir de aquí con la bandera de la asertividad para darle palos asertivos a la gente, ¿verdad? Sí. Pensando que todo se tiene que hablar. Entonces, hay que elegir las batallas también, ¿no? Eso es asertividad. Sí, y creo que diste en el clavo en el sentido de decir, bueno, y la pregunta que nos viene a la mente es, bueno, ¿y qué se tiene que hablar?, ¿no? Entonces, la respuesta es, lo que se tiene que hablar es aquello que a nosotros nos importa y que nosotros valoramos y que nos acerca a la vida que queremos vivir. Y en ese sentido, se nos van a atravesar conversaciones difíciles y bueno, creo que también aquí muchas personas que nos escuchan dirán: "Okey, me estás diciendo que tengo que tener conversaciones difíciles, que tengo que saber cuáles son esas conversaciones difíciles", pero creo que nos falta, un último componente para esta parte final, que es, bueno, ¿y cómo tengo esa conversación difícil? Sí. ¿Te recuerdas algunas conversaciones difíciles, algún entrenamiento, alguna habilidad que te haya funcionado para esa conversación? O al contrario, que te Okey. haya hecho esa conversación más peor de lo que ya Sí, pudiera sí. haber sido. Okey.
son habilidades, es habilidades de comunicación. Recomendación número 1, saber escuchar Sí. con mucha atención y con empatía. Porque si yo empiezo una conversación desde mi posición, sin tomar en cuenta la posición del otro, es muy probable que el camino no vaya a avanzar bien. Pero yo creo que el punto inicial es la escucha, ¿no? Y yo Antes quiero de hablar, saber escuchar. Sí, yo quiero ahí entrar a un punto importante que para tener las condiciones de poder escuchar, tenemos nosotros que estar reguladas, regulados, en el sentido de tal vez no este es el momento para hablar, sino esperar unos Mm, momentos, tener un momento de meditación, de calma, de presencia y decir, ahora sí ya estoy listo para hablar. Me mm, gusta mucho una frase de San Ignacio, un santo de los jesuitas, que ah, dice que en tiempos de desolación no hacer mudanza y hace exacto, referencia a esperar el momento, o esperar a que pase como este torbellino, como lo son las emociones, como unas nubes claro. que hay que esperar que pasen, para entonces, ya con el cielo claro, poder tener esta conversación. Ujú, Porque cuando una persona no sabe escuchar, más allá de que la persona sea egoísta y no lo quiera hacer, porque aquí estamos fuera de etiquetas, es que tal vez la persona no está lista para escuchar porque está muy inflamada emocionalmente, porque es un tema que no ha podido procesar, no ha podido tener un espacio para escucharlo y entonces hacer como este espacio de calma para poder escuchar, ¿no? claro, guarden este tweet. No tomar decisiones permanentes ante emociones pasajeras. Perfecto, Basado perfecto. Sí, sí, en la sí, sí, sí. reflexión que Sí, comentabas de Ignacio de Loyola, exacto. ¿verdad? No hacer mudanza en tiempos De de desolación. desolación. Así es. ¿Qué otra recomendación pudiera ser importante para, tener conversaciones difíciles? Sí. Em, Dijimos la calma, dijimos, la la escucha, escucha el y contexto, el contexto, elegir el momento y el lugar. elegir el momento y el lugar, porque hay gente que le gusta tener conversaciones difíciles en un lugar donde no pueden ni siquiera escuchar a la persona, Sí, en un lugar donde se está viendo mucha gente. Por ejemplo, yo soy una persona que le gusta estar en público y demás, y a mi pareja le gustan las cosas privadas y tener esa empatía, que creo que también es un elemento importante, porque aquí estamos hablando de más de una persona, de decir, pues a esta persona le funciona, vamos a buscar un espacio que sea funcional para nosotros dos, ¿no? claro. Otra recomendación creo que podría ser elegir también las palabras que voy a usar. Incluso el apuntar antes lo que quiero comunicar. De hecho, yo cuando tengo una conversación difícil, muy importante, incluso tomo nota de los puntos que quiero hablar, Abordar, porque no se me vaya a escapar o no me vaya a desviar. ¿Por qué? Porque ahí les va también. Cuando uno expresa lo que piensa, siente, necesita, desea, y que la otra persona no está de acuerdo o no le gusta, puede que se ponga defensiva. claro, Entonces, también hay que trabajar esa habilidad de no tomarlo personal y de cuidar las palabras para tratar de justo conseguir mi objetivo, que en teoría debería de ser un objetivo que sea bueno para mí y para la otra persona y para el mundo, ¿verdad? O sea, en un buen discernimiento, pues mi decisión, incluso, por ejemplo, de terminar una relación, pues es buena para la otra persona, aunque duela, o es buena para mí, aunque duela, si es una decisión que ya tengo asumida y que ya la trabajé en terapia, ¿verdad? claro. ¿Alguna otra recomendación? Sí, y importante lo que les platicamos y lo dijimos al inicio y lo decimos siempre, depende mucho del contexto, no son, herramientas que uno tenga que cargar sin mirar el contexto de la conversación que estamos teniendo. Yo, por último, la recomendación que tendría es, sabernos que, o también tener un ambiente seguro en donde llegar después de esa conversación difícil, como con una especie de regulación, de contención, porque hablamos, por ejemplo, si renunciamos a un trabajo y tal vez nuestra vida se vuelve insegura, pues tener un ambiente seguro, ¿no? Si renunciamos a una relación y era la única relación que nos sostenía socialmente, pues un ambiente seguro de amistades, nada más como considerar esta parte de tener un ambiente seguro que nos rodee para las conversaciones difíciles que tengamos, pues una especie de, como decía, no somos seres solos, somos seres que estamos con otras personas y es importante que siempre nos rodeemos de ambientes seguros, ¿no? Claro. Normalicemos las conversaciones, normalicemos el conflicto, es parte de la vida. O sea, si eres ser humano, eres un ser interpersonal, social,
y por lo tanto es normal que haya conflicto. Y cuando en lo cotidiano tenemos conversaciones difíciles pequeñas, nos vamos preparando y la relación, por ejemplo, de pareja o de amistad o de familia, se va preparando para cuando vengan retos mayores. Justo cuando las parejas, por ejemplo, no están habituadas a el conflicto o a las conversaciones difíciles, cuando viene un problema, importante, hay rupturas, no tienen las habilidades para manejarlo. Entonces, aprender a comunicarnos, aprender a vivir en la incertidumbre, en la vulnerabilidad, en el conflicto, nos permite tener mejores relaciones, fortalecer nuestras habilidades para, avanzar y crecer mejor tanto en lo personal como en lo interpersonal, ¿no? En la relación de pareja, en la familia. Y Entonces que al final es una ujú, habilidad, como lo mencionamos, al final es una habilidad y nos quedamos con ese aprendizaje, es cómo se adquiere una habilidad entrenándola, y entonces busquemos conversaciones difíciles, no por buscarlas, sino porque nos acercan a nuestra vida que queremos vivir ya. y a entrenarnos, Y fíjate, yo diría, a lo mejor la palabra buscar no sea la más exacta, sino más bien aceptémoslas, aceptarlas. reconozcámoslas que están normales, o sea, están en las relaciones y tal vez lo que ocurre es que de pronto las evitamos. Entonces, sí, reconocer, aceptar o incluso buscar, ¿no? Ese espacio, ese momento para esa conversación, Así ¿verdad? es, así es. Pues muchas gracias, Jorge Eduardo, Ah, terapeuta contextual. muchas Por gracias. ahí síganlo en redes sociales, síganos en redes sociales de Therapiment. Escúchenos a través de plataformas digitales o a través de Radio UDEM 90.5. Em, Y al- recuerden no tomar decisiones Comer permanentes, frutas y verduras. Ah, no tomar decisiones, permanentes ante emociones pasajeras, era la frase. exacto, no Así es. tomar decisiones permanentes ante emociones pasajeras. Nos vemos. Bonita y hermosa vida. Bye bye.